aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, sé que estás sobrando, sé que estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, sé que estás sobrando, sé que estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, te pedimos que en este lugar, Señor, y en este momento tú nos permitas, Señor amado, poder venir delante de ti, a pedirte, Señor, que sanes nuestra tierra,
a que obres, Señor, con tu mano poderosa en este lugar, en este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú mires nuestra nación, que mires este mundo, Señor, y nos permitas ser tu voz y tus manos en este tiempo, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad, hay libertad, hay libertad de la casa de Dios, hay libertad de la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. De la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar.
Bien, amados hermanos, muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Es grato para mí estar nuevamente con ustedes para llevarles tiempos de palabra. Mañana, lunes 7 de diciembre, el mundo católico celebra, por lo menos en nuestro contexto, la noche de las velitas. Y posteriormente, el 8 de diciembre, pues yo, por lo menos desde que yo tengo memoria, celebran, no sé qué fiesta es, pero sé que es una fiesta a la Virgen María. Creo que es como la Inmaculada Concepción o algo así. En algunas casas tradicionalmente colocan una banderita con el significado o con la imagen de María. Por eso quiero hablar un poco, ya que entramos en estas fiestas de Navidad, donde pues básicamente la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y quiero en esta oportunidad hablar acerca de María, la Madre de Jesús. María, con tilde en la I, viene del griego, pues del Nuevo Testamento, que también es la palabra Miriam, derivado del hebreo Miriam, con Y, y en latín María. Hablar de María, la Madre de Jesús, es de alguna manera chocar con la cultura religiosa, tradicionalista que venera a la Virgen María. En realidad no se trata de ninguna manera de desdibujar la imagen de quien Dios eligió soberanamente para ser la madre de su Hijo aquí en la tierra. Pero lo que sí es importante para nosotros como cristianos es tener claridad acerca de quién fue la Virgen María y cuál fue su papel como privilegiada por Dios, aparte de prestar o ceder su vientre para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. En primer lugar, quiero que nos hagamos esta pregunta. Es decir, la pregunta que muchos creyentes de buena fe aún se hacen, y todavía los que están en la iglesia cristiana, es: ¿María es la Madre de Dios? Pues la respuesta está implícita en la Biblia. La verdad es que si todos aquellos que profesan esa fe, la fe tradicionalista y religiosa de que María es la Madre de Dios, se tomaran el trabajo de leer la Biblia, seguramente el Espíritu Santo les revelaría a través de su palabra que pues en realidad María no es la Madre de Dios. María es la Madre de Jesús, el hombre. Es decir, ella fue ese vaso, ese instrumento que Dios usó para traer al mundo al Salvador. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde surgió la enseñanza y la creencia de que María es la Madre de Dios? Pues tengo que ser claro al respecto. Surgió de una teología mal interpretada y, por supuesto, manipulada deliberadamente. Porque se necesita ser muy ignorante para no entender a la luz de la palabra de Dios que María no es la Madre de Dios. La iglesia tradicional, la iglesia popular,
de nuestro contexto, es decir, en América Latina, del catolicismo en general, enseñó que Jesucristo es Dios. Y esta es una verdad bíblica. Indiscutiblemente, Jesucristo es Dios. Hasta ahí no hay ninguna contradicción. Hasta ahí no se está diciendo ninguna mentira. Entonces, ¿dónde se genera, dónde se origina esta contradicción que en realidad ha puesto en discordia al cristianismo? Pues yo quiero decirle, querido hermano, que aunque la misma Biblia enseña que Jesucristo es Dios, pues también nosotros tenemos que analizar a la luz de esa misma palabra que Jesucristo fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y es Dios eternamente. Pero eso no significa que María sea la Madre de Dios. Repito, María es la Madre de Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Entonces, ¿dónde podemos encontrar en la Biblia estas verdades para que nosotros tengamos claridad acerca de lo que realmente es María? Comenzamos, por decirlo así, bueno, aunque pues el principio está en Génesis 3:15, no lo vamos a leer ahora, donde el Señor, ya Dios se proyecta en María para traer al mundo al Salvador. Y luego, en el año 740 a.C., a través de Isaías, el Señor habla, nos enseña acerca de ese Hijo que vendrá, ese Jesús, Salvador del mundo, anunciado por los profetas. Y aquí está Isaías diciéndonos, capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego, en el capítulo 9 del mismo Isaías, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Notemos, primero dice Isaías que el Señor mismo dará una señal, que la Virgen concebirá. ¿A qué Virgen se refiere? A la Virgen María. 740 años antes de que Jesucristo viniera al mundo, Isaías profetizó esto, que habría en ese tiempo en Galilea de los gentiles. ¿Dónde nació Jesús? Nació en Belén. Belén es la tierra de David y vino a vivir en Nazaret. Nazaret es Galilea, la tierra de los gentiles. ¿Por qué se llama la tierra de los gentiles? Porque básicamente estaba en ese tiempo invadida por personas no creyentes, por personas no judías, y allí fue, en este lugar, en este contexto, fue donde al Señor le plació que naciera su hijo. Belén, una tierra muy humilde, donde también había nacido el rey David. Si miramos un poco
acerca de esa anunciación. Miqueas también lo predijo. Miqueas capítulo 5, en el versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Notemos que está hablando de que Jesucristo es eterno, y dice que de ahí saldrá ese que reinará. Entonces podemos ir viendo cómo el Señor se proyectó en María y en Jesucristo para salvar al mundo. Ahora, seguimos tratando de indagar. ¿Es María la Madre de Dios? Hemos dicho que esta es una teología mal interpretada, mal intencionada y manipulada. Luego de que vemos estas profecías, también vemos el cumplimiento de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor siempre se cumple. Si vamos el libro de Lucas, en el capítulo 1, allí se nos anuncia el nacimiento de Jesús. Versículo 26, capítulo 1, versículo 26, dice la versión Reina Valera: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces notemos que esta jovencita vivía en Nazaret, una ciudad pues muy humilde, y hacía parte de Galilea, que era al norte de Palestina. Y básicamente, ¿qué nos enseña esta palabra? Dice que estaba desposada, versículo 27, dice una virgen desposada. ¿Qué es desposada? Era comprometida con José. Es decir, estaba casada, estaba comprometida, pero el matrimonio no se había consumado, porque así eran los matrimonios en el tiempo de Jesús entre los judíos. Es decir, por lo menos un año antes de la boda se hacían este tipo de compromisos entre las parejas. Para ese entonces María tendría entre 16 y máximo 20 años. No tendría más, porque esa era la edad en que las jovencitas se casaban. Y ella estaba ya comprometida con José para casarse. Es decir, tenían un compromiso serio. Este compromiso no se podía romper sino con un divorcio, aunque todavía no se había consumado el matrimonio. Es decir, todavía ellos no tenían relaciones. Esa era la situación. En ese estado se presentó el ángel Gabriel a María. Y por eso su saludo, notemos lo que dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Este era un saludo común, pero es una distinción, dice muy favorecida. Básicamente, ese muy favorecida tiene la connotación de muy afortunada, muy bienaventurada, muy feliz por saberse escogida de Dios para una misión tan solemne, tan grande, tan maravillosa como era la de pedirle que fuera la madre del Salvador del mundo. Era una alta distinción, hermano. Dice: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Era una distinción que no era para cualquiera, sino que
de ahí en adelante María se iba a distinguir como una persona muy bendecida por Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. La gracia que ustedes y yo hemos hallado ante el Señor no es otra cosa. María no es diferente de nosotros, como vamos a ver más adelante. Entonces, en primer lugar, no se le olvide, la pregunta es: ¿María es la Madre de Dios? Es la pregunta que estamos tratando de descifrar a través de esta lectura de la palabra. En segundo lugar, el nacimiento del Hijo de Dios, es decir, Lucas 1:26, y estamos tratando de analizar qué fue lo que pasó en ese contexto. El nacimiento de Jesús. Ese salve quiere decir alégrate, es decir, eres muy favorecida, muy bendecida. Ese lleno de gracia, no significa que es gracia que viene de ella, sino que ella es el recipiente de esa gracia que viene de Dios. Nada más, ella no tiene absolutamente nada diferente a ningún otro ser humano, simplemente a ningún otro creyente. Todos los creyentes hallamos gracia delante de Dios. El versículo 30, entonces, el 29 dice: Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería ese. Para ella era algo novedoso, algo inesperado. Estaba sorprendida, no era para más. El versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Notemos que el Señor no consultó a María, simplemente le dijo lo que iba a pasar en ella. Y María, en medio de su asombro, ella se alegró. El versículo 32 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Significa el trono por ser descendiente de David. El Señor Jesús descendía de la tribu de Judá, de donde procedía David, el rey David. Dice: y reinará, versículo 33, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está presagiando básicamente lo que es el reino de Jesucristo sobre la tierra y sobre el universo. Dice el versículo 34: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será pues esto? Porque no conozco varón. Esto confirma lo que dice el versículo 26, ¿no? Que fue enviado el ángel Gabriel a una mujer, a una virgen, en el versículo 27, a una virgen desposada, a una virgen. Significa, por eso ella dice: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Esto nos confirma una vez más que era una señorita que no había tenido relaciones con nadie. Y luego el ángel, versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta era una revelación grandiosa para María. María era una jovencita sencilla, humilde de corazón. Tuvo el privilegio de que Dios la escogió soberanamente para ser la madre del Salvador del mundo. Ahora, hasta aquí, creo que todo está claro. María simplemente se asombró, pero no hay una muestra de incredulidad, sino que no era para más, estaba asombrada de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba viviendo hasta el momento.
Luego viene, es decir, ya una vez que se le anuncia que por el poder del Espíritu Santo ella va a concebir y va a dar a luz a un hijo, el cual llamará a Jesús, que significa Dios salva. Ese es el nombre que corresponde a Jesús. En el hebreo significa Dios salva. Ahora, el ángel le añade algo más. El 36 dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y note, en tercer lugar, lo que dice esta palabra. Porque nada hay imposible para Dios. ¿A qué se refiere? Que nada hay imposible. Había 2 situaciones. La prima, Elizabeth, que era la madre de Juan Bautista, como usted nota, puede leer ahí en Lucas, en el capítulo 1, cómo la madre de Juan Bautista concibe, y era una mujer ya mayor, entrada en años. Sin embargo, el Señor le concedió el privilegio a su esposo Zacarías y a ella de darles un hijo, y este también tenía un propósito especial: anunciar la venida de Jesucristo. ¿Qué no es imposible para Dios? Nada es imposible. ¿O qué es imposible, mejor? Y por eso, ni era imposible para Dios hacer que Elizabeth tuviera un hijo a la edad mayor, pero tampoco era imposible para Dios que María tuviera un hijo siendo virgen. Este es el propósito de Dios, esta es la grandeza y el poder de Dios, que nos muestra que María, sin embargo, no fue incrédula. Sin embargo, a pesar de su asombro, a pesar de que muchas cosas ignoraba, aquí se le estaba dando una revelación grandiosa, y ella, en el versículo 38 dice, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María creyó. Es bienaventurada. ¿Puede usted creer esta verdad? Es lo que tenemos que analizar. No hay nada imposible para Dios. Dios es el creador del universo. Para Él no hay nada imposible. Por eso hizo que esta concepción de Jesús se diera de esa manera, porque en su propósito su Hijo era solamente concebido por el Espíritu Santo, para que fuera puro y sin mancha sobre la tierra, para que pudiera ser ejemplo para nosotros de vida, vivir en medio de una generación perversa y maligna como la de nuestra, y mantenerse puro siempre. María creyó, es bienaventurada. El versículo 43 dice Elizabeth, porque ella fue a visitar a su prima una vez que supo esta realidad, y se exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, dice el versículo 42. Y el 43 dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Notemos, Elizabeth, la madre de Juan Bautista, que ya tenía 6 meses de embarazo, María fue a visitarla, y esta mujer exclama: ¿por qué se me concede eso a mí, que la madre de mi Señor? No dice la madre de Dios, sino la madre de mi Señor. Las dos sabían que el Mesías, Jesucristo, vendría al mundo, y que ellas serían testigos presenciales y que tendrían parte en esa gracia y en esa dicha. El versículo 46 dice: María dijo: engrandece mi alma al Señor. Para dar respuesta a tantas incógnitas que se hacen o que hay acerca de María, y tantos interrogantes que usted puede hacerse, la pregunta es,
otra vez, ¿es María la madre de Dios? No, la Biblia certifica que no es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, porque Dios se creó solito. La Biblia da por hecho que usted cree que Dios es Dios. Pero si usted empieza a preguntar que si Dios creó al mundo, ¿quién lo creó a él? Y todo eso, ya usted está pecando de incredulidad. Usted tiene que creer que Dios es Dios, simplemente. No hay ninguna, es decir, no hay ninguna forma de que nosotros podamos asumir que Dios no sea Dios. Así que María simplemente creyó y por eso la llamaron bienaventurada. La pregunta, ¿debemos adorar a María? Por supuesto que no. El versículo 46 dice, engrandece mi alma al Señor. Y el versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoce que necesitaba a Dios como Salvador. No es la madre de Dios, porque si fuera la madre de Dios no necesitaría salvación. Otra pregunta. ¿María es intercesora? No. Intercedió aquí. Juan 2:5 dice que en las bodas de Caná ella intercedió para que el Señor hiciera el milagro de cambiar, de hacer que el agua se convirtiera en vino. Pero intercedió fue aquí, sobre la tierra, como ustedes y yo podemos interceder, porque el Señor nos dice que somos intercesores. Él dice, oren por sus enemigos, allá en Mateo capítulo 5, versículo 44. En 1 Timoteo 2:1 dice que intercedamos por los reyes, que intercedamos por las personas que están en eminencia, que oremos por ellos. Somos intercesores. María era intercesora aquí. Después de que partimos, ya nadie es intercesor. El único que es intercesor se llama Jesucristo. Es el único que intercede por nosotros, con el Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Así que, ¿qué debemos hacer con María? Pues admirarla por su abnegación, por su entrega. Usted puede ver cómo ella acepta sin reparos, a pesar de que estaba en peligro su matrimonio, porque su esposo podía quizás divorciarse de ella, porque resultó embarazada sin saber cómo. Después el Señor se le reveló a José, le dijo, no temas recibir a María, porque lo que hay en ella, lo que hay en el vientre de ella es del Espíritu Santo. Y dice Mateo 1:18 al 25 que José la tomó como su esposa, porque el Espíritu Santo también le reveló a través de un ángel que debía hacerlo, porque era un privilegio también para él. Las Escrituras presentan a María como una magnífica mujer, devota, piadosa. Ocupa un lugar único como la madre del Mesías, y por eso dice esta palabra que la llamarán bienaventurada todas las generaciones, dice Lucas 1:48. Pero es evidente que no puede ser llamada Inmaculada Concepción, por cuanto ella misma reconoce a Dios como su Salvador. Versículo 47. Como creyente fue discípula de Jesús. Usted lee eso allá en Hechos 1:14. Tampoco permaneció virgen perpetuamente. Eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 1:25. Dice que José no la conoció, o sea, no tuvo relaciones con ella, sino hasta después que tuvo a su hijo primogénito. Marcos 6:3 registra, del 1 al 3, registra que María tuvo más hijos, 4 hijos hombres y mujeres, no dice cuántas. Matthew Henry, ya para finalizar, dijo, aunque no debemos orar por ella, de todos modos debemos alabar a Dios por ella. Y alguien más dijo con acierto,
que María fue la madre de aquel que es Dios, pero no la madre de Dios. Que nos quede claro, queridos hermanos, queridos amigos, que María no es la madre de Dios, que debemos admirarla, que debemos imitarla, imitar su humildad, su sencillez, su entrega, su devoción. De todo esto es digna María. Pero de eso a que debamos adorarla no es posible. El Señor dice en Isaías: y a nadie más daré mi gloria. A nadie más daré mi gloria. Así que, queridos hermanos, esta es la verdad acerca de María. No podemos adorar. Eso de velitas y todo eso no es bíblico. Si usted es un creyente, no siga cayendo en estas cosas. Dele gloria a Dios y imite a María. Vamos a orar. Dios, gracias. Te doy la gloria a ti en esta mañana, por este tiempo precioso, por esta enseñanza a través de tu palabra. Señor, reconocemos que María fue una mujer bienaventurada, bendecida, por cuanto a ti te plació escogerla para ser ese recipiente, ese vaso de honra que te dio gloria por haber aceptado sin titubear, oh Rey del cielo, que tú eres Dios y que tú tienes propósito para todo. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido también escogernos para salvación y vida eterna, como a María, y te damos la honra y la gloria a ti porque sabemos que ella está al lado de tu Hijo Jesucristo, no intercediendo, pero sí en un lugar de privilegio por cuanto te creyó. Como nosotros te creemos, que también un día, como ella, estaremos contigo por toda la eternidad. Muchas gracias, Rey. Toda honra y toda gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto haber estado con ustedes. Bendiciones para todos.